El origen, diríamos, de la religión, de los rituales, los mitos que dan lugar a la religión desde la teoría de René Girard. Les he dejado ya las indicaciones, un texto de un autor que trabaja Girard, ya que por estas semanas, como no van a tener acceso a la bibliografía de manera fácil, les he dejado este texto que habla sobre este tema del sacrificio. Y rápidamente les voy a hacer la lectura del PPT de esta semana, que también lo tienen sin esta presentación, o sea, sin mi voz. Lo primero es recordar que lo sagrado está en el origen de la cultura. Aquello que llamamos sagrado es el origen de la religión. ¿Cómo se erige esto sagrado? Se erige a través de un evento inicial de la cultura humana. Este evento inicial tiene relación con el hecho de que para Girard el primer grupo humano, pensemos en el humano sin mayor conciencia tal y como la tenemos, sin un lenguaje y concepto elaborado, es un primer grupo que comienza a desarrollar diferencias entre ellos de poder. Algunos tienen probablemente más fuerza física, pueden cazar mejor, pueden obtener varias hembras para aparearse, siendo el macho alfa como se denomina. En fin, hay una serie de circunstancias que hacen que unos comiencen a diferenciarse de otros y que aquellos signos que poseen, aquellos objetos, una lanza, una pluma, qué sé yo, un taparrabo, un objeto, un hueso guardado de una víctima cazada, puede significar un objeto de distinción y de diferencia y de deseo y de envidia. Es así que este primer grupo humano comienza a desear lo que aquellos que tienen más prestigio quizá tienen, o aquello que el otro tiene, y en última instancia se va haciendo una acumulación de deseos por tener lo que el otro tiene, a los que Girard llama deseo mimético, de copiar al otro, al punto de que estalla una primera violencia. Esta primera violencia, Girard la llama la crisis mimética. Esta crisis mimética, originada por el deseo mimético, hace que todos se enfrenten entre todos. Pero no todos se matan entre todos, si no, no hubiéramos llegado acá, los descendientes de estos primeros seres humanos. Se elige una víctima, pero se elige de manera, entre comillas, es decir, se selecciona, entre comillas, a alguien que va a ser la víctima en quien descargan todas las violencias. Pues bien, lo curioso es que después de esta descarga de violencia, este culpable termina siendo la primera víctima sacrificada, sin haberlo pensado. El efecto colateral es que esta comunidad humana, que repito, no vayamos a pensar que pensaba como nosotros, pero que era una comunidad, el origen de la comunidad humana, que está en tránsito de hacerse humanos, termina por recordar que este evento les ha dado una suerte de paz. Es decir, gracias a descargar la violencia sobre una persona, han podido recuperar la paz. Esto no lo tienen tan consciente, porque pasado el tiempo, pasado los decenios, centenios, años, esta víctima comienza a ser mitificada, es decir, comienza a aparecer la memoria de algo que sucedió en el pasado. No recuerdan exactamente qué, pero esa memoria va estableciendo el mito, el relato, la leyenda de alguien que pasó por allí y cuya muerte nos salvó, cuyo sacrificio nos salvó. Los mitos van a complejizarse a través de las culturas, pero todos, dice Girard, y él hace un análisis muy sesudo del asunto, todos repiten el mismo esquema. En el origen hay una divinidad que pasó, un héroe que ayudó, la comunidad aprendió tal o tal cosa, y luego ese Dios, esa divinidad, ese héroe, se fue, retornó al cielo, al mundo de los dioses, lo que fuera. Entonces, ese es el origen de los mitos, pero además queda otra huella en la memoria del pueblo, de este pueblo humano que comienza a complejizarse, crecer allá, a pensar como nosotros mismos, hacer la cultura humana, y se dan cuenta que ante cualquier amenaza de una gran crisis mimética, lo que conviene es volver a repetir el hecho fundador, es decir, sacrificar a alguien. Es así como aparecen los sacrificios humanos en casi todas, sino en todas, las culturas humanas originarias, en el principio de sus historias. Con el tiempo, entonces, la víctima es mitificada
como algo misterioso, como alguien que lo salvó, y poco a poco se induce a un sacrificio y al mecanismo de sacrificar a alguien para poder salvar a toda la comunidad se erige como algo sagrado, ¿no? Por eso es que las víctimas se les cuida antes de matarlas, se les cubre de vestimentas rituales que repiten la vestimenta de la divinidad en algunas culturas, se les sacrifica, etc. Ustedes pueden ver el patrón en todas partes. Pues bien, con el paso del tiempo la cultura humana se va elaborando cada vez más, se disemina por todo el planeta, aparece la cultura del paleolítico, el neolítico, y los sacrificios van dejando de ser humanos y aparecen los sacrificios de animales, ¿no? Pero el esquema sigue siendo el mismo. Hay un sistema sagrado, hay un sistema ritual religioso por el cual se tiene que sacrificar una víctima, un animal en este caso, cuidado, etcétera, para poder obtener el perdón o el beneplácito o el bienestar de los que otorgan los dioses. Eh, con el tiempo entonces, en las comunidades humanas, se va a ir erigiendo la idea de que la violencia estalla cuando hay algo que penetra en la cultura, ¿no? Algo que hace daño. Para extirpar ese daño, entonces se sacrifica un animal. Pero muchas veces en las culturas humanas no son solamente animales, sino también son seres humanos. ¿Por qué? Porque aquel que amenaza con una crisis, aquel que desea lo que yo tengo, se vuelve un enemigo. Y eso es lo que pasa en el mundo romano, por ejemplo. En el mundo romano, las víctimas, los amenazadores, los que podían amenazar la ciudad eran los enemigos, los extranjeros, y se buscaba eliminarlos, ¿no? Tanto así que se crean los circos y los coliseos para hacer sacrificios colectivos de los prisioneros extranjeros. El extranjero, por lo general, siempre era indicado, señalado como un potencial enemigo y por lo tanto eran las víctimas ideales para sacrificar también. Pues bien, poco a poco, el sacrificio va a ser un sistema repetido una y otra vez en casi todas las religiones, ¿no? Es una suerte de negociación con los dioses. Yo sacrifico tanto de lo que yo tengo y a cambio de eso voy a obtener la paz, voy a tener una prosperidad en mi vida. ¿Mm? Poco a poco se establecen también reglamentaciones en la vida social, cultural. Jerarquizan la posesión, es decir, solamente unos pueden tener esto, ¿no? Solamente unos pueden acceder a estos recursos, pero también se establecen poderes que rechazan la violencia, los militares, por ejemplo, el poder de los ejércitos que protegen a los señores para que no haya protestas por parte de los más eh, marginados. Y poco a poco se va estableciendo una homogenización de la cultura que asegura una indiferenciación, es decir, que todos sean iguales, que no tengan otras cosas, sobre todo los que son más pobres, ¿no? Que no se distingan. ¿Para qué? Para que no haya problemas. Y aquellos que se distinguen, los que están arriba, son protegidos por un grupo de protectores, de supervisores, de protectores con armas, para poder evitar que haya una violencia mayor. Entonces, se va previniendo mediante un equilibrio social basado en un sistema jerarquizado, militarizado y religioso. Para mantener tranquilas las mentes y los espíritus de las personas, se hacen ciclos sacrificiales. Así es como se establece una sociedad jerarquizada que llega hasta prácticamente nuestros días. En ese sentido, en todas las religiones existe esta idea de que hay que evitar la violencia y que la única manera de hacerlo es a partir de una una vivencia religiosa que en algunos casos controla eh, las diferencias a través de estos sacrificios. Yo sacrifico y por lo tanto los dioses van a estar satisfechos conmigo y así yo ya no tengo nada que envidiar ni desear porque es lo que tengo, es lo que debo tener o lo que pueda tener voy a tener más porque los dioses me están satisfaciendo. Pero en unas y otras culturas, sea como fuere, ya se detecta que hay una gestión humana profunda que es gestionar la violencia en mí y por lo tanto gestionar el deseo. En el judaísmo, los profetas
son los personajes que van a dar cuenta de que algo no está bien en ese sistema. Son los primeros en que llaman la atención y dicen, ojo, el Dios que nosotros tenemos necesita que le sacrifiquen toros, que le sacrifiquen vacas, que le sacrifiquen ovejas, etcétera, para ¿eso es lo que quiere Dios? ¿No será que Dios quiere que más bien se eliminen las diferencias? ¿No será que Dios quiere que todos tengamos acceso al bien? ¿No será que Dios quiere que viudas, huérfanos, marginados no vivan en esa situación? ¿No será que Dios quiere que haya justicia? Y es ahí cuando los judíos comienzan a darse cuenta de que el sacrificio no es lo fundamental, que lo que importa es una vida justa y buena con los demás. Y es así que en la evolución de lo que vamos a ver, en el judaísmo y el cristianismo, se acabaría con el sacrificio. La idea del Mesías es la encarnación de un Dios que él mismo está diciendo a los seres humanos no tienen por qué hacer víctimas a los otros, no tienen por qué echar la culpa al extranjero, al pobre, al marginado. Eso lo veremos, porque para los judíos incluso llegaban a pensar que aquellos que tenían enfermedades era porque Dios no los había bendecido. Entonces Cristo viene a decir, ¿ustedes están locos? Dios no margina a nadie. Dios no quiere sacrificios. El único sacrificio que quiere Dios es que entregues tu corazón misericordioso a los demás y que realmente seas justo con los que sufren y los que están marginados. Nadie quiere sacrificar a nadie. Y es así como el cristianismo realmente es la religión que ayudaría a salir de este mecanismo sacrificial. Cristo entonces no plantea, pese a que él no plantea directamente el problema del deseo, como lo hemos mencionado y como lo trabaja Girard, su discurso sobre el amor al prójimo y de la inclusión de los marginados es el que va a erosionar, deshacer el sistema jerárquico que está en la raíz de las culturas humanas. Así Cristo denuncia el rol de las jerarquías religiosas. Y él, ojo, lo veremos las semanas que vienen. Jesús ataca el sistema religioso que divide, jerarquiza, segmenta y margina a los que, entre comillas, no son puros. Y Jesús, entonces, liquida el sistema religioso tradicional tal y como era hasta su época. Es cierto que luego de Cristo, desafortunadamente, no vayamos a pensar que todo cambió. Todo lo contrario, la iglesia, que es la comunidad, la asamblea de quienes seguimos a Cristo, desafortunadamente, volvió a repetir el sistema de jerarquización, volvió a repetir el sistema por el cual a unos se marginan, a unos no se les tolera, se les excluye, aquellos que no creen, que no están dentro del cristianismo, son excluidos. A los mismos judíos se les siguió persiguiendo, entonces la historia volvió a repetirse. Entonces, por eso la importancia de retornar al discurso original de Jesús de la justicia del reino. Lo que él llama el reino es el lugar ideal de la sociedad humana en donde todos compartimos, somos justos y evitamos marginar a las personas. Y mucho más aún, creemos en un Dios que no está esperando sacrificar a nadie, pero creemos también en una sociedad en la que cada uno de nosotros gestiona sus deseos al punto de no llegar a ser violento. Y ese tema, el de parar todas las violencias, de eliminar, arrojar de nosotros las violencias, pero no en otras personas, sino de nosotros, para que no vuelvan a hacernos injustos y violentos contra los demás, esa es nuestra misión como seres humanos. Y ese sería el reino, un reino, una sociedad humana exenta de violencia. Eso es todo por esta semana.